Vamos a pasar a la siguiente sección, Mujeres Atalaya, porque ahí arriba tenemos que estar, con conocimiento de absolutamente todo. ¿A quién tenemos hoy en Mujeres Atalaya para que nos ayude y para que nos enseñe? Pues tenemos al socio del despacho de abogados García y Anta, Roberto Anta. Muy buenas tardes, Roberto. Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Muy bien, Roberto, nos vas a hablar de las pensiones alimenticias. Voy a hablaros de la pensión alimenticia y muchas cosas más. Y muchas cosas más. Pues nos viene muy bien porque además yo creo que es un tema que seguro hombres y mujeres que nos están escuchando no lo tenemos claro. ¿Qué es la pensión de alimentos o pensión alimenticia? Bien, en primer lugar me gustaría entablar una diferencia entre la pensión compensatoria alimenticia que muchas veces se equivoca. Y en este sentido, la primera, la pensión compensatoria, hace referencia a esa compensación económica que tiene una de las partes, en este caso porque tras la separación se ha producido una situación de desigualdad. Uh-huh. El motivo o el ejemplo más claro siempre cuando una de las partes abandona su profesión, su carrera profesional, su trabajo, para cuidar de los hijos de ambos. Y en esta ocasión, esto tiene que ser compensado una vez que se separan las partes. Y dicho lo cual, pasamos ya a lo que es la pensión alimenticia como tal, que es la que debe abandonar el cónyuge que no tiene la custodia de los hijos para satisfacer los gastos de alimentos que estos tienen hasta el momento. Todo el mundo sabe lo que es la pensión alimenticia, pero me gustaba ver esta diferencia. Por un lado tenemos dos partes, como ya todo el mundo sabe, el que la puede exigir y el que la tiene obligación de dar. Por eso, por todo ello, puede llegar a la conclusión de que la pensión compensatoria y una pensión de naturaleza alimenticia son totalmente distintas. Una es compensación económica para una parte desfavorecida y otra es la alimenticia hacia los hijos. Pilar. Vale. Y con respecto a los gastos, ¿cuáles son los gastos que cubre la pensión alimenticia? Bueno, los gastos es la pregunta que siempre en nuestro despacho entra y es como un mundo de que y esto entra, esto no entra, esto no entra. Voy a intentar hacerlo todo lo más resumido posible, aunque tenemos muy poco tiempo, pero bueno, esas pequeñas pinceladas de los gastos, ¿vale? Sí. Vamos a ver, la pensión de alimentos se fija, cuando se fija en favor de los hijos, en principio sirve para hacer frente a todos los gastos ordinarios, Vamos a diferenciar tres tipos de gastos, unos ordinarios, otros extraordinarios y otros voluntarios, ¿vale? Con respecto a los gastos ordinarios, que son los derivados del día a día, de la crianza, es decir, todos aquellos gastos previsibles, periódicos, necesarios para la manutención de los hijos, que incluye alimentación, ropa, enseres personales, colegio, atención sanitaria y una vivienda digna en la que poder crecer y poder desarrollarse. ¿Vale? Todos estos son los gastos ordinarios como tal. Todos estos gastos van incluidos dentro de la pensión de alimentos y se tienen en cuenta para establecer su importe, es decir, que son las necesidades del hijo y de ahí se pone el importe. Sin embargo, durante la vida de los hijos, van avanzando, van creciendo, pueden surgir otro tema de gastos imprevisibles que no se han tenido en cuenta a la hora de establecer la pensión. Entonces, que son aún así igualmente necesarios, sí que es cierto, pero son gastos extraordinarios, son necesarios para cubrir algunas de esas necesidades básicas de los hijos, pero que no son habituales ni periódicos, Sí. Y por tanto no podía haberse previsto en el momento de ponerse esa pensión. Como por ejemplo, que a veces esos gastos de que el niño necesita, por ejemplo, una ortodoncia, en el momento a lo mejor de fijarse la pensión alimenticia no se pudo prever que ese niño le iba a necesitar. Sí. Igualmente, la niña que necesita unas gafas, porque le ha crecido la miopía, la hipermetropía, lo que sea. Esas necesidades que no se pudo contemplar en su momento, que son gastos extraordinarios. Bien, clases de apoyo, exactamente igual, esas clases de apoyo necesarias, que tienen que ser necesarias, porque el niño va mal en alguna asignatura, esas clases son gastos extraordinarios. ¿Qué hacen los tribunales? La normalidad es que se paguen al 50% cada uno, ya sea por convenio regulador. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto aquí la importancia del convenio regulador, que puede que el convenio regulador fija otra cosa. Si fija otra cosa de que dichos gastos lo tiene que cubrir una u otra parte, Sí. Lo que decirse el convenio regulador es lo que se tiene que establecer. Bien, y para terminar, los gastos voluntarios, que ya he dado pequeñas pinceladas antes, son aquellos gastos que, sin ser necesarios para cubrir esas necesidades básicas, se han acordado por los padres. Es decir, un ejemplo de este tipo de gastos son actividades de ocio,
de los hijos, como una suscripción del equipo de fútbol. Pues un no es campamento de necesario, verano, bueno, ¿no? ahí está. Entonces, esos acuerdos o no acuerdos de esos gastos, si son acordados por los padres, decir, oye, mira, que este gasto voluntario que tenemos nosotros, pues que es bueno para nuestro hijo, pues al 50%, o lo pagas tú, o lo pago yo. ¿Qué pasa cuando una de las partes quiere hacer ese gasto porque sí, porque lo quiero y porque mi hijo quiero que vaya al equipo de fútbol, y haga deporte o lo que sea? Pues ahí sí que la persona, el progenitor que quiera que ese gasto sea voluntario y que es porque él quiere sí o sí, no se puede obligar a la otra parte, entonces tendrá que cubrirlo pues la parte que lo ha impuesto. Solamente la persona esa que lo voluntariedad. Vale. Oye, ¿y cómo se fija la cuantía de la pensión de alimentos? Bueno, pues ¿cómo se fija la cuantía de alimentos? Nuestro Código Civil, por ser un poquito más técnico, establece que pues, una vez disuelta la unión matrimonial o producida esa separación, pues ambas partes están obligadas a satisfacer esas necesidades alimenticias. No es una de las partes, son las dos. Lo que pasa es que siempre pues, tenemos en la cabeza que es una de las partes quien lo da, pero en sí la obligación es de los dos, aunque se cuantifica por uno. Todos vienen siempre con la práctica, es decir, qué necesidades tiene el menor, cuál es lo beneficioso para el menor y lo más importante, cuáles son las rentas de cada uno de los progenitores para poder fijar esta cuantía de esta pensión, es decir, las ganancias económicas de ambos. El juez siempre tiene constancia, o las partes tienen que tener constancia a la hora de, si lo hacen de mutuo acuerdo, a tener las necesidades de los hijos, y que supone tener una custodia y lo que implica estar a su cuidado. Y pues esa renta, esos ingresos de los progenitores es cuando se tiene que cuantificar, pero siempre está la voluntad de las partes. Si se hace de mutuo acuerdo, la voluntad de las partes es la que dice todo. Eso sería lo ideal. Lo ideal sería que las partes, claro, llegaran a un acuerdo, ¿no? Claro, llegar a un acuerdo de cantidad. Pues mira, vamos a fijar pues, cómo las necesidades que tiene nuestro hijo. Yo creo que con esto van a quedar totalmente cubiertas. Claro. ¿Vale? Eso sería lo ideal. Cuando no se llega a ese acuerdo, pues será un juez el que establezca esa cantidad. Claro. Y ahora volvemos con otro desacuerdo. ¿Qué sucede cuando hay alguien que incumple o impaga esa pensión, impago de la pensión de alimentos? Bueno, siempre tenemos esta pregunta en el despacho, Claro. que por eso entran siempre nuestros clientes, oiga, que no nos ha pagado la pensión alimenticia. Bien, el hecho del impago, nosotros en nuestro despacho siempre queremos hacer un llamamiento, es decir, hay que dar una oportunidad a la otra parte, siempre. Sí. Tenemos que saber el por qué ese impago. No un mes que ha faltado de realizar el pago de la pensión alimenticia, pues vamos a judicializar lo que es todo este impago. Claro. Intentaremos, por supuesto, decir, a ver qué ha pasado, pues una situación puntual o concreta en un momento determinado, bueno, pues siempre y cuando después se realice ese pago, pues bueno, intentaremos ese acuerdo. Hay que mediar un poco también y ser un poquito consecuente. ¿Qué pasa cuando esta situación es repetitiva en el tiempo, pasan los meses, no se paga la pensión alimenticia? Pues efectivamente hay un procedimiento judicial, el procedimiento de ejecución, que habrá que reclamar dichas cantidades vía judicial. Hay que tener en cuenta que la reclamación de la pensión de alimentos conlleva también los intereses de demora. Sí. Difícil de determinar, pero que también conllevan pues, esos intereses. ¿Por qué? Porque puede surgir pues, también unos daños y perjuicios, porque el no pagar esa pensión conlleve hay impagos de cualquier necesidad del menor que produzca pues ese daño colateral. Entonces al final son fichas de dominó que van cayendo y ese perjuicio se acrecenta. Entonces se intenta evitar todo esto. Muy bien. Por eso el pago pues es complicado muchas veces. Es decir, en el momento de entrar, intentar pues eso, paliar el impago, pero dar una pequeña oportunidad de explicación a la otra parte. Vale. Oye, ¿y se puede modificar la pensión alimenticia? Sí, Pilar. La pensión alimenticia, quiero que nuestros oyentes sepan que pues está por y para el menor. Uh-huh. Y se puede modificar tanto para subir como para bajar. La pensión alimenticia, como se ha fijado en función de las rentas y de las circunstancias también personales de cada uno, igualmente puede subir y bajar también
si hay una mejor o peor fortuna de una de las partes. Es decir, si el progenitor, pues yo qué sé, está pasando una pensión alimenticia y de repente se ve en la situación pues que está o va al paro o pierde su empleo. Claro, estamos hablando de una situación puntual, una circunstancia, una modificación sustancial de las circunstancias esta. Sí. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro que voy al paro y no puedo sufragarlo, pues sí que se puede tener esa modificación de esa pensión alimenticia, ¿de acuerdo? Igualmente, si el progenitor que está dando la pensión alimenticia, pues tiene una mejora salarial, tiene un mejor puesto, un mejor salario, pues también se puede hacer esa modificación de pensión alimenticia. Es decir, siempre que lo sepan nuestros oyentes, que pues ante una mejor fortuna de ese progenitor se puede pedir que ese aumento, porque como se fijó en su momento esa pensión según su renta, si a día de hoy tuviera esa renta, pues efectivamente también habría que subirla. Igualmente ante las necesidades del menor. Claro. Si hay mayor necesidad del menor, pues no es lo mismo un niño de 10 años que un niño de 16, que no deja de ser un menor, que tiene mayores necesidades, son mayores gastos y efectivamente también se puede hacer una modificación de la pensión alimenticia con el procedimiento adecuado, por supuesto. Mutuo acuerdo se podría hacer modificando el convenio regulador que hubiere. Si no hay acuerdo, pues habrá que ir vía judicial a un proceso de modificación de pensión alimenticia. Pues mira, ya nos queda nada, un minuto me están diciendo. La última pregunta... ¡Ay! Nos queda muy poco. Vamos a tener que hacer 2 horas de programa. Como es un número, sé que me lo vas a responder muy rápido. ¿Hasta qué edad se debe pagar la pensión de alimentos? ¿O un número pues no? Muy rápido no te lo puedo decir, porque la edad no se puede decir. Yo solo quiero aclarar que la pensión alimenticia no termina con la mayoría de edad. Muy bien. Es decir, no termina con la independencia económica del menor que pasa a ser mayor de edad, con su independencia económica. Una vez que haya independencia económica, sí. Si no, hombre, también se intenta paliar que no haya ninis, no haya esos niños que ni hacen nada, ni estudian ni demás, pero el menor que pasa a mayoría de edad, sigue con su estudio, sigue estudiando y demás, pues sí, se tiene que seguir pagando la pensión alimenticia. Siempre y cuando sea buen estudiante, ¿eh? Eso. Oye, Roberto, muchísimas gracias. ¡Qué barbaridad! Es que nos lo ha aclarado todo en muy poquito tiempo. Así que te esperamos otro día para que nos cuentes más cosas de esas que seguro, vamos, yo nada, pero seguro que nuestros oyentes muchas veces pues de esto o nos equivocamos muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por poder colaborar con vosotros en esta sección. Muchas gracias. Pues gracias, Roberto, socio del despacho de abogados García y Anta. Un beso fuerte, disfruta de la tarde. Bueno, se nos acaba el tiempo. Dios, qué rápido pasa todo esto. Nos quedaba la agenda. A vivir que son 100 años, la Casa de la Ciencia de Sevilla. ¿Qué hace vivir a la gente tantísimo tiempo? Pues hasta el 17 de marzo, señores. No olviden ir allí. 2019, señores y señores. Besos. Os quiero y os espero la semana que viene.